La doctora se negó a atender a la anciana enferma porque estaba cansada. Momentos después, al ver el nombre de la anciana, salió corriendo entre lágrimas diciendo que ya era demasiado tarde. Luana creció en una casa modesta, donde las finanzas siempre fueron una preocupación constante. Desde pequeña veía a su madre, Isabel, luchando para mantener las cuentas al día y asegurarse de que no faltara nada, aunque muchas veces la familia tuviera que hacer sacrificios. El salario de Isabel como costurera apenas cubría los gastos básicos, y Luana sabía que si quería seguir alguna carrera académica, tendría que conseguir una beca. La realidad de su vida era dura, y cada día parecía ser una batalla entre el sueño de una vida mejor y las limitaciones financieras que su familia enfrentaba. Estas dificultades solo servían para aumentar el desprecio de Isabel por la idea de que Luana se convirtiera en médica. Para Isabel, la medicina era un sueño inalcanzable, una fantasía reservada para personas ricas y privilegiadas. Luana, estás soñando demasiado alto. Apenas tenemos dinero para poner comida en la mesa, ¿y tú quieres ser médica? Eso no es para gente como nosotras, decía Isabel con una dureza que hería profundamente a su hija. Cada vez que surgía el tema, Isabel se volvía más impaciente, cada vez más gruñona, como si la idea de que Luana siguiera esa carrera fuera una afrenta a la realidad en la que vivían. El deseo de Luana de obtener una beca solo empeoraba las cosas. Isabel veía eso como una ilusión más, algo que solo aumentaba sus preocupaciones financieras. ¿Crees que la gente simplemente te va a dar una beca? ¿Como si fuera tan fácil? ¿Y si no lo logras? ¿Qué vamos a hacer entonces? No tengo los medios para pagarte en esa universidad de ricos. Su propia vida había estado marcada por frustraciones y sueños no realizados, y ver a Luana intentar alcanzar algo que ella misma nunca logró parecía un reflejo doloroso de sus propios fracasos. La medicina es una pérdida de tiempo para alguien como tú, decía Isabel, con un tono amargo que mostraba más de sus propias inseguridades que de cualquier verdad sobre las capacidades de Luana. La verdad era que Isabel nunca quiso que Luana siguiera un camino que la alejara de casa. La idea de su hija estudiando en una gran universidad, entre personas ricas y privilegiadas, era insoportable para Isabel, que siempre sintió una fuerte necesidad de mantener a su familia cerca. ¿Quieres salir de aquí, ir a la gran ciudad, vivir con gente que nunca ha pasado por la mitad de lo que nosotras hemos pasado? ¿Crees que te van a aceptar? ¿Crees que te van a tratar como a una igual? Te verán como una pobre niña, una chica que intenta ser lo que no es, disparaba Isabel, sus palabras llenas de resentimiento. Para ella, el sueño de Luana era una traición a la vida sencilla y a las luchas que había enfrentado para mantener a su familia unida. Luana, por más que lo intentaba, no lograba que Isabel entendiera. «Mamá, no estoy intentando huir. Solo quiero hacer algo grande, algo que marque la diferencia. No quiero pasar toda mi vida luchando por pagar las cuentas, como tú. Quiero ayudar a la gente. Quiero ser médica porque eso me hace sentir que puedo hacer algo bueno», argumentaba Luana, muchas veces con lágrimas en los ojos. Pero Isabel, incapaz de ver más allá de sus propios miedos, simplemente sacudía la cabeza y murmuraba: «Ayúdate primero, Luana. El mundo no es justo con los pobres y vas a aprender eso de la peor manera si sigues insistiendo en esa fantasía». Estas discusiones se repetían casi a diario, y con el tiempo Isabel parecía más una villana a los ojos de Luana. No era solo una madre preocupada, sino alguien que activamente intentaba sabotear el sueño de su hija. Cada comentario sarcástico, cada argumento sobre la imposibilidad de convertirse en médica, era un golpe en el corazón de Luana, que empezaba a sentir que estaba completamente sola en esta travesía. Isabel nunca le ofrecía palabras de apoyo, nunca mostraba orgullo por el esfuerzo de su hija. Al contrario, siempre reforzaba que ese sueño era imposible. Una noche, después de que Luana se fue a la cama, Isabel y Roberto, el padrastro de Luana, a quien Isabel había conocido 2 años después de la muerte de su esposo por epilepsia, lo cual afectó mucho a la familia, estaban en la cocina, sentados a la mesa, cada uno con una taza de café. La cocina estaba en silencio, excepto por el sonido ocasional de las cucharas removiendo el líquido caliente. Isabel, con los ojos fijos en la taza frente a ella,
finalmente rompió el silencio. «Roberto, estoy preocupada por Luana. Quiere ser médica. Sé que es un gran sueño, pero no quiero que sufra. Sabes cómo es esta vida, no es fácil. Además, es tan difícil conseguir esa beca que podría terminar perdiendo el tiempo», dijo Isabel, con la voz llena de preocupación y una pizca de incredulidad hacia su propia hija. Isabel esperaba que Roberto estuviera de acuerdo con ella, que viera los mismos peligros que ella percibía. Roberto escuchó las palabras de Isabel con una calma que venía de la experiencia y del amor que sentía por Luana. Levantó los ojos hacia Isabel, intentando encontrar las palabras adecuadas para suavizar la situación. «Isabel, entiendo tus preocupaciones, pero tal vez estamos subestimando a Luana. Ella es decidida. Viste cómo habló sobre ser médica. A veces apoyar a nuestros hijos significa dejarlos seguir su propio camino, aunque eso nos asuste», dijo Roberto, con la voz firme pero amable, tratando de encontrar un equilibrio entre la protección que Isabel quería ofrecer y la libertad que Luana necesitaba para perseguir sus sueños. Roberto creía que Luana tenía la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos que vendrían. En las semanas siguientes, Luana, sin dejarse abatir por la duda de su madre, comenzó a estudiar con más ahínco. Las tardes, antes dedicadas a juegos y pasatiempos, ahora las pasaba con libros y cuadernos esparcidos sobre la mesa del salón. Luana se sentaba allí, concentrada, mientras el sol se ponía y la noche caía, iluminada solo por la luz de la lámpara a su lado. «Voy a lograrlo. Voy a ser médica, independientemente de lo que mi madre piense. Sé que es difícil, pero quiero esto más que cualquier otra cosa», murmuraba Luana para sí misma, mientras escribía frenéticamente en su cuaderno. La determinación en sus ojos no dejaba dudas sobre su seriedad. Isabel tenía una razón más profunda para no apoyar el sueño de Luana, una razón que rara vez mencionaba, pero que la consumía de preocupación. Su hermano mayor, Antonio, también había intentado seguir una carrera en medicina cuando era joven. Isabel recordaba bien cómo Antonio, lleno de sueños, había logrado ingresar a una facultad de medicina, pero los sacrificios que él y la familia hicieron para mantenerlo allí fueron devastadores. La presión financiera fue inmensa, y sin la beca que Luana había conseguido, Antonio acumuló deudas para pagar la universidad. Al final, no pudo graduarse. La depresión y el fracaso lo consumieron, y pasó años intentando recuperarse sin éxito. Para Isabel, ver a su hija seguir el mismo camino era un riesgo que no estaba dispuesta a correr. Entró en el cuarto y al ver a su hija estudiando, volvió a sacar el tema. «¿Sabes lo que le pasó a tu tío Antonio? ¿No es así? Tenía la misma pasión, la misma aspiración. Y mira a dónde lo llevó. Lo perdió todo, incluso el respeto por sí mismo. No puedo dejar que eso te pase a ti, Luana. No puedo arriesgarme a verte destruirte de la misma manera», decía Isabel cada vez que Luana insistía en su elección. La historia de Antonio era un fantasma que perseguía a Isabel. Él fue el ejemplo perfecto de cómo la medicina podía arruinar la vida de alguien que no tenía los medios para seguir ese camino. La familia lo apostó todo en él, creyendo que Antonio cambiaría el destino de todos, pero lo que consiguieron fue lo contrario. La medicina no es solo salvar vidas, es sacrificarse. Y a veces, el precio es demasiado alto para alguien como tú, Luana. La medicina destruyó a tu tío. Nunca se recuperó del fracaso, y nuestra familia pagó caro por creer en un sueño que no era para nosotros. «No puedo ver que eso suceda de nuevo», repetía Isabel cada vez más firme en su decisión. El día del examen de ingreso, Luana sentía una mezcla de ansiedad y determinación. Las horas previas a la prueba fueron de tensión, con las manos temblorosas mientras organizaba sus materiales. Cuando finalmente se sentó en el aula, con el cuaderno de preguntas frente a ella, la presión parecía insoportable. Las primeras preguntas de biología la hicieron sentir insegura. Conceptos que sabía de memoria parecían confundirse en su mente. «Estudié esto. Sé que lo estudié», pensaba, intentando controlar la respiración mientras tachaba alternativas, consciente del tiempo corriendo. En la prueba de física, fue sorprendida por una pregunta compleja que no esperaba, y por un momento
sintió que el pánico se apoderaba de ella. Si fallo en esto, puedo perderlo todo. No puedo fallar ahora. Miró a su alrededor, viendo a otros candidatos avanzar rápidamente, y se obligó a concentrarse de nuevo. La matemática también fue desafiante, con ecuaciones que parecían no encajar, pero Luana, persistente, sabía que no podía rendirse. Con sudor corriendo por su frente, luchó contra el nerviosismo hasta el final, recordando sus noches sin dormir de estudio y cuánto había sacrificado para llegar allí. Al entregar la prueba, exhausta, sabía que había hecho lo mejor posible, aunque no sabía si sería suficiente. Días después, Isabel estaba en la cocina cuando Luana entró corriendo, sosteniendo el papel con el resultado de la aprobación. Isabel levantó la vista y en un instante supo lo que había sucedido. «Mamá, pasé el examen de ingreso a medicina», gritó Luana con una voz llena de euforia y una felicidad contagiosa. Isabel sintió una mezcla de emociones al ver la alegría de su hija. Orgullo, sí, pero también una punzada de miedo. Sabía que, a partir de ese momento, no había vuelta atrás. Luana estaba decidida a seguir el camino que había elegido, e Isabel tendría que apoyarla, aunque su corazón de madre aún estaba lleno de preocupaciones. Mientras Luana celebraba, Isabel se alejó un poco, con el corazón apretado. «Estoy tan orgullosa de ti, hija, pero al mismo tiempo, tengo tanto miedo de lo que está por venir. Quisiera que las cosas fueran más fáciles para ti, que no tuvieras que enfrentar tantos desafíos. Pero sé que este es tu sueño, y ya no puedo intentar detenerte», pensó Isabel mientras forzaba una sonrisa para Luana. La alegría de su hija era palpable, e Isabel sabía que no podía dejar que viera sus preocupaciones. Era el momento de que Luana brillara, e Isabel no quería ser la nube que oscureciera esa luz. Sin embargo, aunque los pensamientos de Isabel eran de amor, sus palabras no reflejaban lo mismo. «Vamos a ver cuánto tiempo aguantas antes de volver a casa. De cualquier manera, te prometo que cuando te canses de la medicina tendré un trabajo reservado para ti aquí», dijo a su hija, hiriéndola aún más, aunque Luana estaba tan feliz que las palabras de su madre no afectaron de inmediato su estado emocional. Roberto llegó a casa más tarde esa noche y encontró a Isabel sentada en la mesa de la cocina con una mirada pensativa. Notó de inmediato que algo estaba diferente. «Isabel, ¿qué pasó? ¿Tienes esa cara? ¿Luana no pasó el examen de ingreso?», preguntó Roberto con voz preocupada mientras se sentaba a su lado. Isabel levantó la mirada y vio la preocupación en el rostro de su esposo. «Pasó, Roberto. Nuestra hija pasó el examen de ingreso a medicina. Está tan feliz y no sé cómo sentirme. Estoy orgullosa, claro, pero también tengo miedo. ¿Y si se lastima? ¿Y si es demasiado para ella?», dijo Isabel, con la voz entrecortada, revelando el conflicto interno que la atormentaba. Roberto tomó la mano de Isabel y la miró a los ojos, con una expresión llena de comprensión y cariño. «Isabel, entiendo tus miedos, realmente los entiendo, pero Luana es fuerte y tiene un sueño. Necesitamos creer en ella, así como ella cree en sí misma. Sé que es difícil, pero a veces lo mejor que podemos hacer como padres es confiar en nuestros hijos y apoyar sus decisiones, aunque nos asuste», dijo Roberto, con una calma que solo alguien que ha vivido tanto podría tener. Sabía que Isabel estaba luchando contra sus instintos de protección, pero también sabía que Luana necesitaba ese apoyo para seguir adelante. Isabel, aunque aún llena de dudas, comenzó a darse cuenta de que tal vez Roberto tenía razón. Quizás era hora de dejar que Luana siguiera su camino, por más difícil que eso fuera para ella. «Lo sé, Roberto, sé que tienes razón. Solo quería protegerla de todo. Quería que no tuviera que pasar por tantas cosas. Pero también sé que no puedo evitar que la vida siga su curso. Solo espero que Luana sepa cuánto la amo y cuánto deseo que sea feliz, independientemente del camino que elija», dijo Isabel, mientras apretaba la mano de Roberto, intentando encontrar consuelo en su presencia. Los primeros días de la universidad fueron un verdadero desafío para Luana. Había soñado con ese momento durante tanto tiempo, pero ahora que estaba allí, sentada en una de las sillas del gran auditorio de la Facultad de Medicina,
rodeada de tantos otros estudiantes igualmente decididos, se sentía pequeña, casi insignificante. La presión era enorme, las expectativas aún mayores, y la cantidad de material que debía absorber parecía interminable. ¿Será que realmente lo lograré? ¿Hice la elección correcta?, pensaba Luana, mientras tomaba notas frenéticamente de todo lo que el profesor explicaba en el pizarrón, intentando seguir el ritmo acelerado de las clases. Sin embargo, a pesar de las dudas que insistían en aparecer, había algo en la medicina que la fascinaba profundamente. Cada clase, cada nuevo conocimiento, encendía una llama dentro de ella, una pasión creciente que empezaba a superar sus miedos e inseguridades. A medida que pasaban los días, Luana se dio cuenta de que, aunque el curso era extremadamente difícil, empezaba a sobresalir entre sus compañeros. Era como si, con cada desafío superado, su confianza aumentara un poco más. Pasaba horas y horas en la biblioteca, estudiando, revisando cada detalle, intentando entender no solo la teoría, sino también la aplicación práctica de todo lo que aprendía. No puedo fallar, no después de todo lo que he pasado para llegar hasta aquí. Necesito demostrarme a mí misma y a mi madre que soy capaz, reflexionaba Luana, muchas veces mientras caminaba de regreso al pequeño departamento que compartía con una compañera ya tarde en la noche. Sabía que su madre aún tenía preocupaciones, y la falta de apoyo explícito por parte de Isabel le afectaba más de lo que quería admitir. Pero esa misma falta de apoyo también la impulsaba, la hacía querer demostrar día tras día que podía ser la mejor. En casa, mientras Luana enfrentaba sus desafíos en la universidad, Isabel y Roberto discutían con frecuencia sobre su hija. Isabel no podía apartar la preocupación que sentía. «Roberto, ¿has visto la cantidad de horas que está dedicando a esto? Sé que es su sueño, pero ¿y si es demasiado? ¿Y si se pierde en medio de todo esto? Solo quisiera que hubiera elegido algo más». «Más fácil», confesó Isabel una noche mientras cenaban, su mirada perdida en el plato frente a ella. La comida ya estaba fría, olvidada mientras Isabel se sumergía en sus pensamientos. El sonido de los cubiertos de Roberto en el plato parecía resonar en la cocina silenciosa, un contrapunto al torbellino que pasaba por la mente de Isabel. Roberto, siempre el más tranquilo de los dos, intentó, como siempre, calmar las preocupaciones de su esposa. Conocía bien a Isabel y sabía que, en el fondo, estaba orgullosa de Luana, pero no podía apartar el miedo que sentía. «Isabel, tal vez deberías visitar a Luana en la universidad ahora que vive allá. Ver con tus propios ojos cómo le está yendo. Estoy seguro de que te sorprendería ver cuánto ha crecido y madurado en estos meses. Está enfrentando todo esto con la cabeza en alto, y creo que sería bueno para las dos si le mostraras un poco de apoyo», sugirió Roberto, con una suavidad que solo él podía tener en momentos como ese. Sabía que, por más terca que fuera Isabel, amaba a su hija y solo quería lo mejor para ella. Roberto solo necesitaba encontrar la manera correcta de hacer que Isabel lo viera. Pero Isabel, fiel a sus temores, negó con la cabeza, rechazando la sugerencia de Roberto. «No puedo, no quiero interrumpir. Además, ¿qué diría? Tengo miedo de no poder ocultar la preocupación que todavía siento. ¿Y si termino haciéndole más mal que bien? Luana está tan enfocada, tan decidida. No quiero ser la persona que la haga dudar», respondió Isabel, con la voz entrecortada, mientras apretaba las manos una contra la otra sobre la mesa. Sabía que Roberto tenía razón, que tal vez era hora de apoyar a Luana más abiertamente, pero el miedo de no poder ocultar sus propias inseguridades la paralizaba. Isabel sentía que cualquier palabra mal puesta podría desestabilizar el delicado equilibrio que Luana había construido. Mientras tanto, Luana comenzaba su pasantía en el hospital, un hito importante en su trayectoria académica. Era un ambiente nuevo, lleno de responsabilidades reales, y la presión que antes parecía grande, ahora era casi aplastante. El primer día, al entrar en la recepción del hospital, Luana se sintió un poco perdida. Había tantas personas, tantos rostros desconocidos, y la rutina allí era completamente diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado en la universidad. Fue entonces cuando conoció a Lucio, el recepcionista. Él la recibió con una sonrisa cálida,
un contraste con el ambiente que parecía tan impersonal. Debes ser la nueva pasante, ¿cierto? No te preocupes, todo el mundo se siente un poco perdido al principio. Estoy aquí para ayudarte en lo que necesites, dijo Lucio, con una simpatía que inmediatamente hizo que Luana se sintiera más cómoda. Lucio, con su forma relajada y amigable, pronto se convirtió en una figura de confianza para Luana. En los días que siguieron, cada vez que se sentía abrumada o insegura sobre cómo manejar las situaciones en el hospital, Lucio estaba allí, ofreciendo palabras de apoyo o simplemente escuchando cuando necesitaba desahogarse. No sé si estoy lista para todo esto, Lucio. A veces siento que nunca podré seguir el ritmo aquí. ¿Y si fallo? ¿Y si decepciono a todos, a mi madre, a los profesores, incluso a mí misma? Confesó Luana una tarde, mientras esperaba ser llamada para la siguiente tarea. Estaba cansada, exhausta en realidad, pero la presencia de Lucio siempre la calmaba, como un ancla en medio de la tormenta. Lucio, por su parte, veía en Luana a una joven extremadamente dedicada, alguien que, a pesar de sus inseguridades, tenía un inmenso potencial. Luana, estás aquí por una razón. Has pasado por tantas cosas, has estudiado tanto, y ahora estás exactamente donde debes estar. Todos tienen dudas, todos tienen miedos, pero lo que importa es que estás enfrentando todo esto de frente. Y eso ya dice mucho sobre quién eres y sobre el tipo de doctora que te vas a convertir, respondió Lucio, con la firmeza que solo viene de aquellos que realmente creen en lo que dicen. Sabía que Luana tenía algo especial, una pasión que muchos allí, en esa rutina diaria, ya habían perdido. Y Lucio se aseguraba de recordárselo cada vez que podía. El tiempo pasó, fueron 6 años de universidad, y llegó el tan esperado día de la graduación de Luana. Era una mañana soleada, el clima perfecto para un evento tan importante. El auditorio estaba lleno de familiares y amigos de los graduados, todos ansiosos por ver a sus seres queridos alcanzar este gran hito en sus vidas. Luana, vestida con la toga de graduación, estaba en medio de todos esos jóvenes que, como ella, se habían dedicado en cuerpo y alma a la medicina. Pero mientras esperaba el momento de subir al escenario, Luana no podía evitar sentir un nudo en el corazón. Mi madre no está aquí. A pesar de todo, no pudo apoyarme hasta el final, pensaba Luana, con una mezcla de tristeza y aceptación. Era un sentimiento agridulce, pues a pesar de toda la felicidad por haber llegado hasta allí, la ausencia de Isabel pesaba sobre ella. Lo que Luana no sabía era que Isabel estaba allí, escondida entre la multitud, observando cada movimiento de su hija con los ojos llenos de lágrimas. Isabel había decidido en el último momento que no podía perderse esa celebración, aunque fuera desde lejos. Sé que debería estar allí con ella, a su lado, como todas estas otras madres, pero simplemente no pude. No pude superar todos mis miedos y mostrarle el apoyo que se merece, pensaba Isabel, con una mezcla de orgullo y arrepentimiento. Ver a Luana en el escenario, a punto de recibir su diploma, era la prueba de que su hija había superado todos los desafíos, y eso la llenaba de un orgullo indescriptible. Pero al mismo tiempo, con cada momento que pasaba, Isabel sentía el dolor de no haber sido una presencia constante a lo largo de ese camino. Cuando Luana subió al escenario para recibir su diploma, el mundo a su alrededor pareció detenerse. La emoción la invadió, y mientras sostenía ese pedazo de papel que simbolizaba años de esfuerzo, sacrificio y determinación, un torbellino de sentimientos la envolvió. Lo logré. Realmente lo logré. Pero ¿por qué siento este vacío? ¿Por qué, aun con todas estas personas a mi alrededor, siento que falta algo? Pensaba Luana con una sonrisa en el rostro, pero con el corazón apretado. Sabía que ese momento debería ser de pura alegría, pero la ausencia de Isabel parecía gritar más fuerte que cualquier otra cosa. Aún así, Luana mantuvo la cabeza en alto, decidida a no permitir que esa ausencia opacara su logro. Mientras Luana recibía los aplausos de la multitud y bajaba del escenario, Isabel seguía observando desde lejos, luchando contra las lágrimas que insistían en caer. Debería estar allí, sosteniendo su mano, mostrándole cuánto la admiro.
Pero ahora es demasiado tarde. No puedo retroceder el tiempo. No puedo cambiar lo que hice, pensaba Isabel, con el peso del arrepentimiento en su corazón. Quería tanto acercarse a Luana, abrazarla y decirle lo orgullosa que estaba, pero el miedo a ser rechazada, a haber fallado como madre, le impedía dar ese paso. Y así, mientras Luana se dirigía hacia sus amigos, Isabel se alejaba en silencio, cargando consigo el peso de las decisiones que tomó a lo largo de los años. Los primeros meses como médica fueron intensos para Luana. Finalmente había alcanzado su sueño, pero la realidad del trabajo era mucho más desafiante que cualquier cosa que hubiera enfrentado en la universidad. Cada día parecía una batalla, y Luana se veía constantemente teniendo que demostrar su valor, no solo a los demás, sino principalmente a sí misma. Voy a ser la mejor médica que pueda, no importa lo difícil que sea. No puedo permitir que todo este esfuerzo haya sido en vano. Debo honrar cada hora de estudio, cada sacrificio que hice para llegar hasta aquí, se prometía Luana a sí misma en voz baja, mientras se preparaba para otro largo turno en el hospital. Sin embargo, en el fondo, el vacío dejado por la ausencia de su madre aún pesaba en su corazón, un dolor que intentaba, sin éxito, ignorar. Durante un descanso entre las consultas, Luana se encontró con Lucio en el pasillo del hospital. Él, siempre atento, notó las profundas ojeras y la expresión cansada en el rostro de su amiga. «Luana, te estás matando de tanto trabajar. ¿Estás bien? Pareces tan distante últimamente», preguntó Lucio con una voz llena de preocupación. Luana se detuvo por un momento, sorprendida por la observación, e intentó disimular lo que realmente sentía. «Estoy bien, Lucio. Es solo cansancio. Hay tantas cosas que manejar y a veces extraño tener a alguien que me apoye, ¿sabes? Pero eso no importa ahora. Debo seguir», respondió Luana, desviando la mirada. Sabía que Lucio estaba intentando ayudarla, pero hablar sobre la ausencia de Isabel era una herida que aún no había cicatrizado. A medida que los días se convertían en semanas y los meses pasaban, Luana comenzó a sentir el peso del trabajo acumulándose sobre sus hombros. Las horas interminables, las responsabilidades abrumadoras y la constante presión por ser perfecta comenzaron a pasarle factura. ¿Por qué estoy haciendo esto? Tal vez mi madre tenía razón. Tal vez elegí algo que es demasiado para mí, pensaba Luana, mientras miraba los expedientes que se apilaban en su mesa, cada uno representando una vida que dependía de sus decisiones. Por primera vez, el brillo en los ojos de Luana comenzó a desvanecerse, reemplazado por un cansancio que intentaba, sin éxito, ocultar. Mientras Luana luchaba con sus propios demonios, Isabel comenzaba a darse cuenta de que algo andaba mal con ella. Los primeros síntomas fueron sutiles, un cansancio que no desaparecía, un dolor leve en el pecho que iba y venía. Pero Isabel, terca como siempre, decidió ignorarlo. «Es solo cansancio, no hay nada de qué preocuparme. He pasado por tantas cosas, esto también pasará», pensaba Isabel, intentando convencerse a sí misma de que no había motivo de alarma. Sin embargo, Roberto, siempre atento, notó los cambios. «Isabel, tienes que ver a un médico». «Esto no parece normal y estoy preocupado», dijo Roberto con una voz cargada de seriedad. Pero Isabel, aún sintiéndose culpable por la distancia entre ella y Luana, se resistió. «Estoy bien, Roberto. No necesitas preocuparte. Estoy segura de que es solo una fase», respondió Isabel, tratando de ocultar la preocupación que comenzaba a surgir en su propio corazón. Mientras Isabel ignoraba sus síntomas, Luana se hundía aún más en su trabajo, pero sin la misma pasión de antes. Las noches sin dormir, la falta de apoyo y la creciente sensación de estar perdida la alejaban cada vez más de su vocación e incluso de su amistad con Lucio. «Estoy aquí todos los días, pero ya no siento que pertenezca a este lugar. Todo parece tan distante, tan vacío», pensaba Luana, mientras deambulaba por los pasillos del hospital sin la misma energía que la impulsaba antes. Lucio, que siempre había sido su confidente, notó este cambio. «Luana, ya no eres la misma. Te estás alejando de todo y de todos. Necesitas hacer algo antes de que sea demasiado tarde», dijo Lucio con una voz llena de preocupación.
Pero Luana, ya exhausta, simplemente se encogió de hombros, sin saber si aún tenía fuerzas para cambiar el rumbo que las cosas habían tomado. Isabel ya no podía ignorar las señales que su cuerpo le estaba dando. El cansancio que había sentido durante meses se había convertido en un agotamiento constante, y el dolor leve que antes aparecía ocasionalmente en el pecho ahora era una presencia permanente, siempre al acecho. En el fondo, sabía que algo andaba muy mal y que no podía seguir postergando lo inevitable. Era hora de buscar a Luana, aunque el orgullo y el miedo a ser rechazada por su hija la consumían. Se sentó frente a la computadora y empezó a buscar. Necesito encontrar el lugar donde trabaja mi hija. No acepto ser tratada por nadie más que ella, se dijo a sí misma, y poco después Roberto llegó para ayudarla. Juntos encontraron la dirección del hospital donde Luana estaba registrada como doctora. Roberto observaba a Isabel mientras se preparaba para salir. Isabel, por favor, déjame ir contigo. No necesitas hacer esto sola. Estoy seguro de que Luana querrá verte, pero no tiene que ser así de repente sin previo aviso, dijo Roberto, su voz cargada de preocupación. No quería que Isabel enfrentara esa situación sola, especialmente en su frágil estado de salud. Pero Isabel, decidida a seguir adelante, sacudió la cabeza. Roberto, necesito hacer esto por mí misma. Necesito hablar con Luana, aunque no quiera verme. Ya no puedo seguir posponiendo esto, no después de todo lo que ha pasado. Si no lo hago ahora, tal vez nunca más tenga el valor de intentarlo, respondió Isabel, con una firmeza que sorprendió a ambos. Sabía que su salud estaba empeorando, y esta podría ser su última oportunidad de reconciliarse con su hija. Isabel se puso un abrigo ligero y con pasos vacilantes salió de casa en dirección al hospital. Durante el trayecto, mientras el autobús recorría calles familiares, no podía apartar los pensamientos de su mente. ¿Y si no quiere verme? ¿Y si me manda de vuelta diciendo que nunca la apoyé? Pero necesito hacer esto. Necesito intentar hablar con ella antes de que sea demasiado tarde, pensaba Isabel, mientras cada kilómetro la acercaba al hospital. El miedo y el orgullo libraban una batalla dentro de ella, pero la necesidad de reconciliarse con Luana era más fuerte. Mientras tanto, en el hospital Luana estaba sentada en su oficina, los ojos fijos en la pantalla de la computadora, pero la mente en otra parte. Había pasado la mayor parte del día procrastinando, ya que estaba emocionalmente agotada. La última discusión que tuvo con Isabel seguía resonando en su mente. Las palabras duras, las acusaciones, todo eso la había marcado profundamente y no podía deshacerse de la sensación de vacío que la acompañaba desde entonces. Ya no puedo más. Estoy tan cansada de todo esto, de intentar ser perfecta, de intentar olvidar cuánto mi madre nunca me apoyó. Tal vez solo necesito una pausa, alejarme un poco para respirar, pensaba Luana, mientras dejaba el cursor de la computadora parpadear inútilmente en la pantalla. El peso de las expectativas que siempre había llevado comenzaba a sofocarla, y no se daba cuenta de que, mientras luchaba con sus propios demonios, el tiempo se agotaba para Isabel. Al llegar al hospital, Isabel fue recibida por Lucio, quien de inmediato notó su frágil estado. El rostro pálido de Isabel, sus ojos cansados, todo indicaba que no estaba bien. «Necesito ver a la doctora Luana, por favor», pidió Isabel, ocultando que Luana era su hija, pues tenía miedo de que ella se negara a verla. «Por favor, siéntese mientras le aviso a la doctora Luana que está aquí», dijo Lucio, tratando de ocultar su creciente preocupación por aquella señora que nunca había visto antes, pero que no parecía estar en buen estado de salud. Su rostro mostraba determinación, pero también un gran cansancio. La acompañó hasta una silla en la recepción, mientras su mente ya comenzaba a preocuparse por lo que podría suceder. Esta mujer no parece estar bien. Luana debe verla de inmediato, pensaba Lucio mientras se dirigía a la oficina de Luana. No sabía que esa era la madre de la doctora. Sin embargo, Luana estaba tan inmersa en sus propios pensamientos y agotamiento emocional que apenas prestó atención cuando Lucio entró en su oficina. «Luana, tenemos una anciana en la sala de emergencias. Parece estar muy mal. Deberías ir a verla ahora», dijo Lucio con un tono de urgencia que rara vez se escuchaba en él.
Pero en lugar de levantarse de inmediato, Luana suspiró y sacudió la cabeza. Lucio, estoy tan cansada. No puedo lidiar con esto ahora. Dile que espere un poco, solo necesito unos minutos para mí, respondió Luana, tratando de justificarse. Sabía que debía ir, pero el peso de todas las emociones no resueltas le impedía actuar para ayudar a un paciente más ese día. Mientras Luana se perdía en sus justificaciones, Isabel esperaba en la sala de espera, su cuerpo comenzando a ceder al cansancio. Cada minuto que pasaba le parecía un siglo, e Isabel sentía la energía escaparse de su cuerpo. Sin embargo, a pesar de eso, se mantenía firme en su decisión. Necesito hablar con Luana. Necesito decirle que me arrepiento, que siempre quise lo mejor para ella, aunque fallé en demostrárselo. No puedo permitir que esta distancia continúe entre nosotras, pensaba Isabel, mientras su mente vagaba por los momentos felices que había vivido con Luana antes de las peleas, antes de que todo se complicara. El dolor físico que sentía ahora era secundario al dolor emocional que llevaba consigo, pero ambos se mezclaban, haciendo que cada momento de espera fuera más insoportable. Roberto, quien se había quedado en casa, empezó a preocuparse por no tener noticias de Isabel. Decidió ir al hospital, su corazón latiendo más rápido a cada kilómetro recorrido. Cuando llegó, encontró a Isabel en la recepción y su condición lo alarmó de inmediato. «Isabel, ¿qué pasó?», dijo Roberto, su tono una mezcla de alivio y angustia. Lucio pronto le informó de la situación. «Siento mucho la demora, señor. Ya le avisé a la doctora Luana y creo que pronto la atenderá, solo tenga un poco de paciencia». Roberto sabía que Isabel no estaba bien, pero verla en ese estado era peor de lo que había imaginado. «Voy a buscar a Luana ahora mismo. Ella tiene que verte», dijo Roberto ya dándose la vuelta para buscar a su hija. En ese mismo momento, Arturo, el director del hospital, pasó por la recepción y notó la gravedad de la situación. Isabel estaba claramente en estado crítico y sabía que no había tiempo que perder. «Vamos a llevarla de inmediato a la sala de emergencias», ordenó Arturo con voz firme mientras Lucio corría a llamar a Luana. La tensión en el hospital era palpable, cada segundo contaba. Pero Luana, aún inmersa en su agotamiento emocional, no tenía idea de que la paciente en estado crítico era su propia madre. En la sala de emergencias, Isabel ya estaba inconsciente. Roberto estaba a su lado, sosteniendo su mano con firmeza, pero sintiéndose impotente. Intentó hablar con Isabel, aunque no recibía ninguna respuesta. «Isabel, tienes que ser fuerte, tienes que resistir, por mí, por Luana. Ella está aquí, va a verte». «Todavía tienen tanto que hablar, tanto que resolver», decía Roberto con la voz entrecortada. Sus palabras salían más como una súplica que como un consuelo. Sabía, en el fondo, que tal vez ya era demasiado tarde para la reconciliación que tanto deseaba ver entre madre e hija. Debía haber insistido más, debía haber hecho algo para que se volvieran a acercar antes. «Y ahora puede que sea demasiado tarde», pensaba Roberto, con un dolor profundo en el pecho al ver el estado crítico en que se encontraba Isabel. Luana finalmente decidió salir de su oficina tras ser llamada insistentemente por Lucio. El tono urgente en su voz le hizo darse cuenta de que algo serio estaba ocurriendo. Al acercarse a la sala de emergencias, su corazón comenzó a latir más rápido, pero no estaba preparada para el impacto que le esperaba. Al entrar en la sala, vio a su madre, Isabel, acostada en una camilla rodeada por el equipo médico. El mundo pareció detenerse por un instante. «Mamá, espera, ¿qué pasó?». Las palabras salieron con dificultad, y su cuerpo se puso rígido mientras la realidad comenzaba a infiltrarse. El pánico se apoderó de ella, y la culpa pesaba en su pecho como un ancla hundiéndose en el fondo del mar. «Procrastiné mientras mi madre estaba aquí, sin saber que ella era la paciente que tanto me necesitaba. Perdí tiempo cuando debería haber corrido hacia ella», pensaba Luana, con la mente girando en torno a un solo pensamiento. ¿Qué podría haber hecho diferente? «Arturo, Lucio, necesito que me ayuden. Preparen todo para la cirugía. No voy a perder a mi madre, no así», gritó desesperada la doctora, pero ya era demasiado tarde. Arturo tomó su mano y la llevó hasta el pulso de Isabel.
Todos bajaron la cabeza mientras Luana se daba cuenta de que el corazón de su madre ya no latía. El dolor fue inmediato y abrumador. Luana no pudo procesar la realidad de inmediato. Sus piernas se debilitaron y cayó junto al cuerpo de Isabel, sosteniendo la mano fría de su madre como si eso pudiera devolverle algo de calor. Llegué demasiado tarde. Nunca podré disculparme. Nunca podré decirle que todo lo que hice fue para hacerla sentir orgullosa, aunque nunca me lo haya demostrado, pensaba Luana con el corazón destrozado. El arrepentimiento y la desesperación la envolvieron por completo. Cada lágrima que caía por su rostro llevaba el peso de todas las palabras no dichas, de todos los momentos perdidos. En respeto a ella, Arturo, Lucio y Roberto abandonaron la sala, permitiendo que Luana se despidiera de su madre a solas. Una vez que salieron, Luana le dedicó algunas palabras, deseando que su madre pudiera oírlas desde algún lugar. Mamá, te amo mucho. Siempre te he amado y te amaré para siempre. Perdóname por haberte desobedecido, por haber peleado y por haberme alejado tantos años. Te pido perdón por mi orgullo exagerado y sobre todo por no haberte dado atención cuando más me necesitabas. No cumplí mi mayor deseo como doctora, que era cuidarte cuando lo necesitaras. Me siento fracasada. Todo esto fue culpa mía y espero que donde sea que estés puedas perdonarme. Al terminar de decir estas palabras, Luana volvió a romper en llanto, arrepentida por todo lo que hizo y lo que no hizo para reconciliarse con su madre en vida. Mientras tanto, Arturo, el director del hospital, estaba en la recepción conversando con Lucio. Sabía que la situación de Luana se había deteriorado desde hacía algún tiempo, pero nunca imaginó que su procrastinación llevaría a una consecuencia tan trágica. Solo era cuestión de tiempo hasta que algo así sucediera. Luana no estaba bien, y ahora la procrastinación resultó en la pérdida irreparable de su madre, pensaba Arturo, mientras intentaba procesar la gravedad de lo ocurrido. Sabía que tenía que tomar una decisión difícil, tanto para el bienestar de Luana como para el funcionamiento del hospital. Esperó las 2 semanas de duelo que Luana tomó por la pérdida de su madre. Tan pronto regresó al trabajo, él se lo comunicó. Luana, serás transferida a una pequeña clínica en el interior. Creo que allí podrás reflexionar sobre todo lo que pasó y, quizás, encontrar una manera de seguir adelante, dijo Arturo con una voz firme, pero no sin un toque de compasión. Sabía que era una medida drástica, pero necesaria. Luana, aún en estado de shock por regresar al lugar donde su madre había fallecido, apenas registró las palabras de Arturo. El mundo a su alrededor parecía borroso. Su mente estaba atrapada en la imagen de su madre, inmóvil en la camilla. Lucio se acercó, tratando de ofrecer algún consuelo. Luana, sé que nada de lo que diga va a quitar este dolor, pero aún puedes honrar la memoria de tu madre. Sé que hiciste todo lo que pudiste, aunque las cosas no salieron como querías. Tal vez esta transferencia sea una oportunidad para que te sanes, para que encuentres un camino hacia la paz, dijo Lucio, con una voz suave, pero llena de tristeza. Veía la devastación en los ojos de Luana y sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que ella necesitaba escuchar esas palabras. ¿Cómo puedo honrar a mi madre si fallé con ella en el momento en que más me necesitaba? ¿Cómo puedo seguir adelante si todo lo que queda ahora son arrepentimientos?, pensaba Luana, mientras las lágrimas seguían cayendo en silencio. Sabía que su vida nunca sería la misma y que el viaje que la esperaba sería largo y solitario. Pero en el fondo había una pequeña chispa de determinación, una promesa silenciosa de que, de alguna manera, encontraría una forma de honrar la memoria de Isabel, aunque aún no supiera cómo. Poco tiempo después, Luana estaba sentada en su oficina por última vez, observando el ambiente que tantas veces había sido escenario de sus luchas internas, de sus victorias y fracasos. La decisión de aceptar la transferencia a la clínica en el interior no había sido fácil, pero sabía que era necesaria. Cada rincón de ese hospital le recordaba a Isabel, sus fallas, su incapacidad para actuar cuando su madre más la necesitaba. Necesito un nuevo comienzo, lejos de aquí. Tal vez allá pueda empezar a perdonarme a mí misma y encontrar algún sentido en todo esto, pensaba Luana
mientras guardaba sus pocas pertenencias en una caja. Se despidió de sus compañeros con una sonrisa triste, pero firme, y cuando salió del hospital, sintió como si una parte de ella se quedara atrás, junto con todo el dolor que ese lugar cargaba. El viaje hacia la pequeña ciudad del interior fue largo y silencioso. Al llegar, la simplicidad del lugar la tocó de inmediato. La clínica era pequeña, pero acogedora, y las personas que trabajaban allí parecían genuinamente dedicadas al bienestar de la comunidad. Apenas entró, Luana fue recibida por un enfermero local, quien la guió por los pasillos y le explicó las rutinas. Bienvenida, doctora Luana. Sé que las cosas aquí son un poco diferentes de lo que está acostumbrada, pero creo que disfrutará trabajar con nosotros. Necesitamos a alguien como usted, con su experiencia y su corazón, dijo el enfermero con una sonrisa cálida que inmediatamente hizo que Luana se sintiera un poco más cómoda. Mientras caminaba por la clínica, Luana comenzó a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo, un deseo genuino de dedicarse a la medicina, de realmente marcar la diferencia. En los días que siguieron, Luana se entregó al trabajo con una dedicación renovada. Atender a personas necesitadas que muchas veces no tenían acceso a atención médica le dio un nuevo propósito a su vida. Aquí puedo ayudar de verdad. Puedo hacer lo que siempre soñé, pero sin la presión que me consumía en el hospital. Tal vez aquí pueda encontrar la paz que tanto busco, reflexionaba Luana mientras examinaba a un paciente. En cada consulta, en cada diagnóstico, Luana sentía que se estaba reconectando con la medicina, pero de una manera más pura y altruista. Poco a poco, su pasión por la profesión que antes parecía perdida comenzó a resurgir y se dio cuenta de que, a pesar de todo, aún podía ser una buena médica. Tal vez era la mirada dulce o la forma gentil de hablar, pero Luana sintió una conexión inmediata con la paciente. Doctora, le agradezco mucho su ayuda. Las cosas han estado difíciles, pero es bueno saber que aún hay médicos como usted que se preocupan de verdad, dijo doña Teresa, con una voz débil pero llena de gratitud. Luana sintió un nudo en el pecho, como si estuviera escuchando las palabras que siempre había querido oír de su propia madre. Estoy aquí para ayudarla, doña Teresa. Vamos a cuidar de usted, respondió Luana, con una sonrisa que por primera vez en mucho tiempo era genuina. Con el tiempo, la relación entre Luana y doña Teresa se fortaleció. En cada visita a la clínica, la anciana se volvía más que solo una paciente. Se convertía en la figura materna que Luana tanto necesitaba en su vida. Doña Teresa, con su sabiduría y ternura, comenzó a llenar el vacío que Isabel había dejado. Es curioso, doctora. Siento como si usted fuera mi hija. Estoy tan orgullosa de lo que hace aquí, decía doña Teresa en una de las consultas, y esas palabras calentaron el corazón de Luana de una manera que no creía posible. Y yo siento que usted es muy especial para mí, doña Teresa. Me recuerda mucho a alguien que fue muy importante en mi vida, respondió Luana, con los ojos llenos de lágrimas, reconociendo que, de alguna manera, estaba encontrando la cura para sus heridas emocionales a través de esta nueva relación. Sin embargo, a pesar del consuelo que encontró en el trabajo y en la amistad con doña Teresa, Luana sabía que aún había algo que debía hacer. Una tarde, cuando el sol se estaba poniendo y la clínica ya había cerrado, Luana decidió visitar la tumba de Isabel. Preparó un ramo de flores simples pero hermosas y caminó hasta el cementerio local, donde Isabel había sido enterrada tras su muerte. Al llegar a la tumba, Luana se arrodilló, sintiendo el peso del momento. Mamá, lo siento mucho por no haber sido la hija que necesitabas, por no haber estado allí cuando más me necesitaste, comenzó Luana, con la voz entrecortada por las lágrimas que finalmente caían. Sé que hice todo mal, pero prometo que voy a honrar tu memoria. Seré la médica que siempre quisiste que fuera, y cuidaré de las personas como debí haber cuidado de ti, continuó Luana, mientras colocaba las flores sobre la tumba. Por primera vez, sintió que realmente se estaba perdonando, que estaba dejando ir el peso de la culpa que la había sofocado durante tanto tiempo. Después de la muerte de Isabel, Roberto decidió alejarse de la ciudad y vivir una vida más tranquila en el campo. El duelo pesaba sobre él, pero con el tiempo encontró consuelo en la simplicidad de la naturaleza
y en los recuerdos de su esposa. Aunque la pérdida de Isabel y la dolorosa distancia con Luana lo habían afectado profundamente, continuaba apoyando silenciosamente la felicidad de su hijastra. Luana, en sus visitas ocasionales, notaba que Roberto había encontrado una paz serena en su nueva vida. Siempre que se encontraban, él la recibía con el mismo cariño de siempre, orgulloso del camino que ella había recorrido. Aunque el pasado no podía deshacerse, Roberto sabía que la reconciliación entre madre e hija era algo que Isabel desearía profundamente, y por eso se mantenía cercano a Luana, apoyándola en cada nuevo paso, aunque fuera desde la distancia. El tiempo pasó, y Luana empezó a encontrar un equilibrio en su vida. Mantenía contacto con Lucio, quien siempre se preocupaba por llamarla para saber cómo estaba. «Luana, me alegra tanto escuchar tu voz más liviana, más tranquila. Parece que finalmente has encontrado tu lugar», decía Lucio en una de las llamadas, su tono lleno de alegría genuina por ver a su amiga recuperándose. «Sí, Lucio, creo que estoy empezando a encontrar paz. Nunca voy a olvidar lo que pasó, pero estoy aprendiendo a seguir adelante, y lo estoy haciendo por mí y por mi madre», respondía Luana, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, sus palabras no eran solo un consuelo vacío, sino una verdad. Un día, mientras terminaba su turno en la clínica, Luana recibió una visita inesperada. Era Arturo, el director del hospital donde trabajaba antes. Había viajado hasta el interior para ver cómo estaba Luana. «Doctora Luana, es bueno verla. Supe que está haciendo un trabajo excepcional aquí», dijo Arturo, con una sonrisa de satisfacción. Luana se sorprendió con su presencia, pero también se sintió conmovida por su preocupación. «Arturo, gracias por darme esta oportunidad. Necesitaba esto, más de lo que nadie podía imaginar». «Aquí he encontrado un propósito nuevamente», respondió Luana con sinceridad. Arturo observó a la médica por un momento, percibiendo el cambio en su semblante. «Sabe, Luana, a veces es necesario alejarse para encontrarse de nuevo. Me alegra ver que ha hecho las paces consigo misma. El hospital siempre estará abierto para usted, cuando y si decide volver», dijo Arturo antes de despedirse. Luana observó a Arturo partir, sintiendo una sensación de cierre. Sabía que aún había un largo camino por recorrer, pero por primera vez sentía que estaba en el camino correcto. A través de su trabajo en la clínica, su amistad con Lucio y la relación que construyó con doña Teresa, Luana encontró un nuevo sentido para su vida. Y sobre todo, encontró la paz que tanto buscaba, sabiendo que, donde quiera que estuviera Isabel, estaría orgullosa de la hija que finalmente estaba aprendiendo a perdonarse a sí misma y a seguir adelante. Si esta historia te ha encantado, te invitamos a hacer clic en me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es crucial para que podamos seguir ofreciendo historias emocionantes con regularidad. No te pierdas nuestra próxima narración increíble que estará muy pronto en tu pantalla. Agradecemos enormemente tu apoyo. Hasta pronto.